Primera de Samuel capítulo 13, desde versículo 2 al versículo 7. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si usted no la tiene en la pantalla va a poder seguir la lectura. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 2 al 7, dice la palabra del Señor. Saúl eligió a 3000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó a la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron en ejército poderoso de 3000 carros de guerra, 6000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Hasta aquí la lectura de hoy. Le puse como título al sermón de esta noche una inversión productiva. Esta semana pasada el Banco Central aumentó la tasa de interés anual de los depósitos en plazo fijos para los que están interesados en un 75%. Digo, no, bueno, es un plazo anual, algo así, si usted, como decía el ejemplo, ¿no?, si invierte 100.000 pesos, son unos 6.200 pesos mensuales que le genera de interés. Lógicamente que es una estrategia, una movida, como decía cuando entrevistaban a unos directivos ahí, para aumentar el incentivo al ahorro en pesos, ¿no? Para darle más estabilidad a nuestra pobre moneda que se banca de todo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, viene resistiendo, le agregan más cero, pero viene ahí. Entonces, en una movida estratégica, quieren darle un poquito más de estabilidad, quieren incentivar el ahorro, quieren ofrecer un beneficio por invertir el dinero en esos plazos fijos, una oferta bastante seductora para algunos, ¿por qué no? Ahora, también hay otras maneras de invertir, ¿no? Ahora es el auge de las criptomonedas, a pesar de que uno no entiende mucho y por lo que lee no son muy estables todavía, pero hay criptomonedas, hay programas que prometen un montón de cosas. No digo que todo sea verdad, porque hay de todo, hay un montón de estafas también, hay que cuidarse. Pero lo que voy es que hay muchas ofertas para darle mayor crecimiento, rentabilidad a nuestro dinero, a nuestros ahorros, por así decirlo. Múltiples ofertas para que lo que está guardado abajo del colchón, o donde lo tenga, o en el frasquito de galletitas, o en la lata de galletitas que no tiene galletitas, pueda rendir un poco más. Ahora, en la vida siempre hay inversiones, siempre. Uno puede invertir en su trabajo, uno puede invertir tiempo en su familia, uno puede invertir tiempo en capacitarse, uno puede invertir tiempo en la salud física, uno puede invertir tiempo en un montón de áreas, y esas áreas a su vez, si la inversión es buena, reditúan, no recompensan esa inversión. ¿Cuánto más si invertimos en nuestra vida espiritual, ¿no? Cuando su presencia está metida en lo más profundo de nuestro ser, se producen resultados eternos, se muestran abundentes. Y sinceramente, usted y yo necesitamos la presencia de Dios a diario. Necesitamos su presencia en nuestras vidas. Y quiero que veamos rápidamente en esta tarde 4 resultados que se producen por invertir nuestra vida en su presencia. Lo primero, produce incomodidad y determinación. Saúl, en el texto que leímos, junta el pueblo para pelear. ¿Qué iban a hacer? Iban a
pelear, obviamente, ¿no? Bien decidido, junta a los mejores dentro de los que ya tenía, los que consideraba que podría ser una élite, ¿no? Dentro del ejército regular, los junta y cometen un ataque al pueblo enemigo, a los filisteos, y este ataque lo que produce es un mayor crecimiento de parte de los enemigos. Se enojan, empiezan a juntarse y dice que eran guerreros más que la arena del mar. La cosa se puso pesada, la cosa se puso intensa. Y uno dice, bueno, quizás tocamos, era como puedo jugar al rinraje, ¿no? Tocabas y salías corriendo, ¿no? Es decir, no te hacías cargo de lo que pasaba. Y esto fue así, fueron a tocar la puerta y salió un montón de gente, respondió un montón de gente. Y muchas veces nos termina pasando eso, tomamos decisiones correctas, decisiones en base a lo que Dios nos está hablando, y la respuesta del enemigo, la respuesta siempre puede ser que se vuelva más áspera. Y uno termina diciendo, ¿para qué hice eso? ¿No? ¿Para qué tomé esta determinación? ¿Para qué decidimos tal cosa? ¿Para qué? No, ¿por qué? Porque de pronto avanzamos decididos, determinados, producto de la incomodidad que notábamos, dijimos, vamos a tomar una decisión, y parece ser que la cosa, en vez de mejorar, se puso peor. Y mientras más determinantes querramos ser, muchas veces el enemigo va a intentarnos desviarnos mucho más, ¿no? Ahora, muchos de los que estaban ahí, de este ejército selecto de Saúl, cuando vieron lo que pasó, habrán dicho, ¿por qué no me quedé en casa? ¿Por qué no me quedé con los muchachos, con los suplentes? ¿Por qué dice eso? El versículo 6 dice, los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban, cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. No era una pavada, no era algo así nomás, ¿no? No podían ellos humanamente, no podían contra lo que se venía. No tenían la capacidad, ¿no?, militar para hacer frente a lo que el enemigo planteaba. Y la decisión rápida ahí es ir a esconderse, ¿no? ¿Cuántas cosas en nuestra vida realmente estamos determinados a cambiar? Porque la pregunta podría ser, ¿cuántas cosas en nuestra vida tenemos que cambiar? Y pueden ser muchas. Pero la pregunta es, ¿cuántas cosas en nuestra vida realmente estamos determinados a cambiar? Porque una cosa es saber lo que hacemos mal, una cosa es saber qué cosas necesitan cambio, y otra cosa es verdaderamente desear y estar determinados a cambiar. Porque podemos saber todos mejor que nadie las cosas que no están bien en nuestra vida, pero ¿cuánta determinación a cambiar hay en nuestra vida? Porque no se trata solo de dar el primer golpe. Muchos piensan que a veces solo se trata del primer golpe y listo. No, hay que seguir peleando, ¿no? Bueno, hicimos un gol en el minuto 1. Banquemos los 89 metidos abajo del arco. No, viejo, hay que salir a jugar. Porque es imposible aguantar así. Y a veces damos el primer paso, a veces damos el primer golpe, a veces tomamos esa primera decisión entendiendo la incomodidad que nos producen los cambios que todavía no se hicieron, entendiendo la incomodidad que Dios nos produce sobre esas cosas que ya tenemos que cambiar, que Dios quiere que cambiemos. Y tomamos esa primera decisión, pero sentimos que frente a lo que viene no podemos bancar la parada, ¿no? No podemos bancar la que viene, no podemos mantener la actitud en apariencias que tomamos, en apariencia frente a lo que viene, como que no vamos a poder. Y esta era la situación del pueblo. Saúl se determina algo bueno, iban a atacar. Atacan, el enemigo se reagrupa, pero terriblemente. La gente, los del pueblo empiezan a ver, se empiezan a escapar. Y Saúl empieza a ver que la decisión que tomó con firmeza
ahora le empezaba a generar ruido humanamente, le empezaba a generar duda humanamente. Porque a todo esto tampoco llegaba Samuel. Versículo 8 dice, durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. Cuando tomamos decisiones concretas, muchas veces vamos a sentir y vamos a ver que todo el entorno comienza a desestabilizarse, que las cosas alrededor empiezan a cambiar de manera quizás violenta o fuerte, empiezan a responder de una manera que no esperábamos a esa buena decisión, y eso nos pone y nos deja muy propensos a cometer errores. ¿Por qué? Porque nos sentimos vulnerables. Porque estamos con esas ganas y ese deseo de cambiar, con esa primera decisión tomada, pero de pronto nos sentimos vulnerables anímicamente, nos sentimos vulnerables espiritualmente, nos sentimos vulnerables mentalmente. Y el entorno cambia y ya empezamos a dudar de esa buena decisión que tomamos. Ya empezamos a dudar de que no tendríamos que haber hecho el cambio, no tendríamos que haber decidido por esto, no tendríamos que haber comenzado tal cosa, no tendríamos que haber pedido esto o lo otro. Saúl había hecho algo bueno y la respuesta del enemigo fue tratar de amedrentarlo. Ahora, los cambios tenemos que asumirlos sí o sí y procesarlos según el tiempo de Dios. No lo leímos, pero usted conoce la historia, luego puede leerla, ¿no? Saúl se apresura equivocadamente a presentar sacrificio, lo que le correspondía a Samuel. Ahora, los cambios yo tengo que asumirlos, usted tiene que asumir los cambios. Tenemos que entender qué es lo que necesitamos cambiar, trabajar en eso y entender que el tiempo lo determina Dios. Que el tiempo Dios lo maneja y Dios va procesando ese cambio que necesitamos. Ahora, el tiempo no es la excusa para dejarse. Está para decir, bueno, Dios sabe cuándo voy a cambiar. No. Dios sabe cuándo quiera tocar mi cambio. No. No, así no funciona. Dios sabe cuándo me toque y yo dejo de ser un mal administrador y de pronto llego a fin de mes. No, ¿sí? Hay que trabajar por eso. Y Dios va a procesar el cambio en el tiempo. Dios va a procesar el cambio mientras va pasando. Pero no es una excusa para decir, bueno, Dios sabe cuándo. No. Vamos a trabajar por eso. Y vamos a esperar el tiempo de Dios. Vamos a tener paciencia en ese proceso, porque el resultado final siempre depende de Dios. Trabajamos en el proceso, ponemos manos a la obra, pero los tiempos y los resultados siempre están en manos de Dios. Ahora, Saúl comete un error al verse presionado por su entorno. ¿Por qué? ¿Qué empezó a ver? El pueblo. La gente que quedaba estaba desesperada con miedo. Samuel no llegaba y hace algo que no se le pidió. La situación le hizo forzar algo que dentro de sus parámetros era bueno. ¿La intención de Saúl era buena? Claro que sí. ¿La intención de Saúl era loable? Claro que sí. Porque quería animar al pueblo, porque quería seguir confiando en Dios, quizás, digo. Porque quería mostrarle al pueblo que tenían un rey. ¿Era loable? ¿Era buena en el sentido que lo hizo? Claro que sí, pero era algo que Dios nunca le había pedido. Dios nunca le pidió a Saúl que haga eso. ¿Y cuántas veces terminamos exponiendo nuestras vidas, nuestra familia, a situaciones que solo responden a una presión externa y no a un pedido expreso de parte de Dios? ¿Cuántas veces exponemos a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, exponemos el trabajo, el proyecto, el ministerio a situaciones
que solo están respondiendo a una presión externa. Nadie te lo pidió, ni siquiera Dios. No, lo que pasa es que yo considero que, porque claro, los motivos siempre son buenos. Saúl no quería hacer nada malo. Saúl dijo, no, es que, bueno, tuve que tomar esta decisión porque mirá lo que estaba pasando. O sea, Dios nunca te pidió eso. ¿Quién te está pidiendo eso? ¿Dios? ¿O te lo está pidiendo tu familia? ¿O te lo están pidiendo tus amigos? ¿Quién te está pidiendo las cosas? ¿Te lo está pidiendo Dios o te lo pide un líder? ¿Te lo está pidiendo Dios o te lo pide un pastor? ¿Quién te está pidiendo? ¿Cómo entendemos esas situaciones que de pronto uno en buena, no, en buen corazón es que quiero hacer bien, no? Acá lo estoy haciendo porque es para el Señor. ¿Y el Señor te pidió eso? Su presencia en nosotros produce incomodidad, lógico, porque hay cosas que necesitamos cambiar y la palabra produce esa incomodidad que nos lleva a tomar determinación y decisiones. Pero también produce atención en lo importante. La estrategia más importante del enemigo es la que puede generar la distracción del oponente, ¿no? Y de pronto juego al ajedrez, no digo juego al ajedrez, sé mover las piezas, que es otra cosa, ¿sí? Va a decir jugar al ajedrez, el Gasparov, el tipo, no, sé cómo se mueven las fichas, eso es otra cosa muy distinta, ¿sí? Me gusta ver, no miro mucho, pero cada tanto miro, y digo, y me llama la atención muchas veces cuando uno de los dos le hace creer al otro jugador cierta jugada, ¿no? Cuando uno tiene otra cosa en la cabeza, ¿no? Entonces le hace creer que va a ser es esta la jugada que está armando, cuando el que está moviendo está pensando por otro lado, distrayendo a su oponente. Y el enemigo hacía eso. Miren lo que dice el versículo 16 y 17. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte hacia Ofra, en la tierra de Saúl. Mientras el pueblo estaba cómodo, acampando, el enemigo ya hizo los planes, sacó a 3 equipos de asalto y los mandaron a tomar posición. Así es el enemigo no descansa. Y fue una desatención de parte del pueblo que se fue generando en el paso del tiempo. Porque claro, el tiempo pasaba, uno se empieza a acostumbrar, ¿sí? Y lo que te molestaba en el primer momento ya no te molesta tanto. Lo que había que cambiar en esos primeros días ya no hay que cambiarlo tanto. Dice el versículo 19, 20 y versículo 22, no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo, a sus propios enemigos. Versículo 22. Por eso el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Fíjense a qué punto llegó el pueblo que directamente no tenían armas. Fíjense cómo fue la estrategia del enemigo que lo fue acercando al punto tal de que dejó sin armas al pueblo. El pueblo mismo estaba condicionando su propio futuro por sus decisiones. Estaban empezando a conformarse con el estilo de vida, a conformarse con la semana, a conformarse con lo que veían, con lo que vivían. Pasa eso, nos vamos acostumbrando. Nos vamos acostumbrando a lo que sucede. Digo, el argentino es conocido por cómo se va adaptando a la crisis económica, ¿no? La sufrimos,
Y después hay que seguir comprando, ¿no? Aumentó la cebolla, ¿no? El tomate. Aumentó tal cosa. Se quejan 2 o 3 días y después hay que seguir comprando, ¿no? Y ya te acostumbraste al precio alto. Y de alguna manera nos jactamos de algo que no nos tendríamos que jactar, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Cuántas crisis, ¿no? Bueno, y podríamos hablar de eso. Es que pasa eso. Vemos algo que está mal, se repite otro día, se repite otra semana, se va repitiendo y esa repetición hace que ya no lo veamos tan mal y ya nos suene más familiar. Por eso digo, es como la mancha de humedad que sale el primer día. Si mirá la mancha que salió, mirá, terrible la mancha que salió, mirá. Ay, Señor, ¿no? Te preocupa los primeros 10 días. Ya después para Navidad te sacás una foto con la mancha. Hasta le compras un regalito, ¿por qué no? Porque pasa eso. Ya te acostumbras, es más, ya necesitas el ruido de la gotera que pierde para irte a dormir. Es decir, ¿para qué vamos a andar cambiando el cuerito si ya es parte de nuestra para irnos? Entonces te vas acostumbrando. Molesta los primeros días, pero después te vas acostumbrando y el pueblo se fue acostumbrándose a esta situación, perdiendo foco de lo importante. Pero cuando la presencia de Dios, cuando invertimos nuestra vida en la presencia de Dios, esa presencia produce atención en lo importante. Produce atención en las cosas que verdaderamente valen para nuestra vida, que generan rédito a nuestra vida. El pueblo no tenía cómo defenderse en el tiempo de guerra. Ahora, si me ocupo de mantener su presencia dentro mío, mi espada siempre va a estar intacta, lista para pelear. Produce atención en lo importante. Tercero, produce fe y dependencia. Vamos a 1 Samuel 14. Si tiene que girar la página, gire. Si la tiene ahí, quédese ahí donde está. Produce fe y paciencia. Ahora, los caminos y los procesos de cambios nunca van a ser fáciles. Y esto es verdad, los cambios no son fáciles. Siempre hay una resistencia natural al cambio. Y cuando Dios quiere procesarnos, siempre hay una resistencia natural en nosotros. Una resistencia a decir, pero si estamos bien, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué cambiar esto que está bárbaro, que está bien? Dice versículo 4, 1 Samuel 14, para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre 2 peñascos llamados Bosés y Sené. ¿Saben que este desfiladero era tan abrupto que por eso le ponen estos nombres? Bosés significaba reluciente, por lo resbaladizo. Y Sené significa puntiagudo. Era un lugar muy peligroso, era un lugar casi que aseguraba la muerte para el que lo quería subir. Y uno dice, lo más cómodo y seguro para Jonatán y su armero era esperar ahí. Esperar, si no había que hacer más. El rey no estaba tomando la decisión, el pueblo estaba tranquilo. ¿Para qué nosotros vamos a hacer esto? Es que cuando la presencia de Dios está, cuando esos cambios tomamos la determinación de llevarlos adelante, nos aferramos a creer en Dios, a que esa fe cambie en nosotros y a depender de Dios en medio de ese proceso. Y es por eso que Jonatán le dice a su compañero, vamos a la guarnición de los filisteos, vamos a enfrentarnos a los filisteos. Así empieza el versículo 1. Aconteció hubo un momento que la historia cambió. Digo, cuando leemos los cuentos, ¿no? Había una vez. Ese había una vez, esa frase tan repetida en los cuentos, establece un día. Había una vez, hubo una vez, hubo un día, hubo un momento del año, hubo un momento de tu vida. Tiene que haber siempre un momento donde tomemos la determinación de cambiar las cosas. Donde tomemos la determinación de salir de ese estado tranquilo
y empezar a producir el cambio que Dios quiere que se produzca. Todo era igual hasta que hubo un día. Todo era igual hasta que Jonatán dijo, hoy va a ser el momento, hoy va a ser ese gran día. Versículos 6 y 7 dice, crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Le dijo Jonatán a su escudero, tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor, ¿no? Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Amén. Haz lo mejor, haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Me encanta el razonamiento de Jonatán. Él le dice, el Señor quizás nos ayude, porque nada puede detenerlo. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Dios puede cambiar el pronóstico, el diagnóstico, con mucho o con poco o con nada. Dios puede hacer el cambio, Dios puede hacer el milagro, Dios puede transformar nuestra vida con mucho, con poco o con nada. Es así. Y Jonatán le dijo, quizás el Señor nos ayude. Y claro que el Señor les iba a ayudar. Claro que el Señor iba a ayudarles. Porque el Señor nos incomoda de tal forma. Yo digo, qué bueno es cuando podemos venir a la iglesia y nos vamos contentos. Pero sería preocupante venir a la iglesia y salir siempre contentos, ¿no? Me gusta cuando la palabra me incomoda. Me gusta cuando la palabra me da más ganas de apagarlo que de seguir escuchando. Me gusta eso. Ah, pero pastor, a usted le gusta el sufrimiento, ¿no? Pastor, a usted le gusta, no. Porque claro, las palabras son lindas cuando vienen con palmaditas, ¿no? Pero qué bueno es cuando el Señor nos expone. Qué bueno es cuando el Señor nos marca lo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque busca mejorarnos. Porque busca producir una excelencia en nosotros. Y eso fue lo que produjo en Jonatán. Fue moviendo el corazón de Jonatán hasta que Jonatán tomó la decisión y dijo, vamos, vamos porque no aguanto más así, vamos porque no quiero seguir más así, vamos porque algo tengo que hacer, algo tenemos que hacer. Para Dios no es difícil cambiar la situación con muchos, con pocos o con ninguno. Y su escudero le dijo, vamos, haz lo que mejor te parezca, estoy contigo, decidas lo que decidas. No es la capacidad de estrategia, no es la capacidad que tengo, no es lo bien que hago las cosas, no es cuán preparado estoy. Siempre va a ser su gracia sobre nuestra vida. Siempre va a ser su mano sobre nosotros. Hay gente que sigue pensando que por lo que uno tiene, por lo que uno es, puede caer en gracia. Vamos, hermanos. Si la gracia de Dios no está sobre nuestra vida, la dependencia de Dios en todo momento. Porque cuando invertimos nuestra vida en su presencia, ¿sabe lo que termina produciendo? Fe y dependencia. Fe y dependencia. Gracias a Dios que no sé todo. Gracias a Dios que no tengo las mejores cualidades. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si no estaría creyéndome algo. Si no estaría quizás luchando con mi yo interior, ¿no? Para reconocer que es la gracia de Dios. Y tiene que ser en todo la gracia de Dios. El que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor. Pero el que sirve no está pensando en ser el mayor. Esa es la gracia. Porque uno dice, así es, bueno, me voy a mostrar. Así me dicen, mirá que el que quiere ser mayor, que sea el servidor de todos. Pero el que va con un corazón de servicio, ni está pensando en ser el mayor. ¿Se entiende? Vivir nuestra vida en la presencia de Dios produce fe y dependencia. Y por último termina produciendo un resultado
poderoso. Dice el versículo 15, de repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Dios no se anda con chiquitas. Cuando Dios tiene que obrar, cuando Dios tiene que actuar en favor, Dios no se anda con chiquitaje. Y lo que humanamente era imposible, lo que humanamente, matemáticamente, estadísticamente, proporcionalmente era imposible, Dios en un instante y en un momento, en respuesta a una acción, Dios lo cambia todo. Y a veces estamos preguntando, ¿será que Dios quiere hacer algo conmigo? Y a veces estamos preguntando, ¿será que Dios quiere hacer algo por mi vida? ¿Será que Dios quiere hacer algo por mi matrimonio, por mis hijos? ¿Será que Dios quiere hacer algo por mi economía, por mi salud? ¿Será que Dios quiere hacer algo? A veces estamos como si tuviéramos que mendigar, ¿no?, el favor de Dios. A veces estamos como si tuviéramos que decirle a Dios, dale Dios, porfi, ¿no? Está como Alenka. Porfi, papá, me dice, ¿no? Me saca todo, hermano. Por eso ahora le digo, anda a preguntar a tu mamá. Y a veces creo que, como si tuviéramos que estar así con Dios. Dale, Dios, porfi, dale, Dios. No. Dios, ¿será que vos querés? Porfa, Dios, porfa, dale, hola, Dios, acá otra vez yo, porfi, Dios, ¿no? Dios, ahí vino otra vez este pesado, decirle que no estoy, no. Dale, Dios, porfa. Y creo que a veces tenemos esa idea en la cabeza. Esa idea de que, ¿será que Dios quiere hacer algo? ¿Será que... Yo sé que Dios puede, pero ¿será que Dios quiere? No sé. Nos sentimos como el leproso en Mateo 8, ¿no? Jesús se acerca y el leproso le dice, Maestro, si querés, podés limpiarme. Fíjense que fuerte, ¿no? Porque el leproso estaba con su declaración hablando dos verdades. Primero estaba diciendo que Jesús podía sanarlo, ¿sí? Y lo segundo que estaba diciendo era que la decisión la tenía él, ¿no? Esa fue la expresión. Maestro, si querés, podés limpiarme. Y Jesús, ¿qué le dice? Quiero. Y yo digo, ¿cómo? O sea, uno diría, estuvo de más eso, ¿no? Como, cállate la boca, ¿no? O sea, estuvo de más. Y en la pregunta que le hace, en la declaración que hace, Jesús termina diciendo, yo quiero eso. Y a veces creo que preguntamos a Dios, Dios, ¿vos querés que mi matrimonio mejore? Claro que quiero. Señor, ¿vos querés que mis hijos mejoren, cambien? Claro que quiero. Señor, ¿vos querés que esta situación? ¿Será que vos querés que esto? ¿Será que vos querés? Y no podemos ver a Dios como un Dios que disfruta de nuestro problema. No podemos ver a Dios como un Dios que está disfrutando nuestra adversidad, que está disfrutando que nos vaya mal. Ahí está, mirá, eso porque no haces caso. Ah, mirá, eso porque no estás orando. Ah, mirá eso. Y bueno, ¿quién te manda? No, como un Dios que disfruta de nuestros errores, como un Dios que disfruta que la vida nos vaya mal. Dios no es así. Nadie en su sano juicio, ningún padre desearía que a sus hijos le vaya mal. Digo, ni siquiera el papá del hijo pródigo, ¿no?
El pensamiento, ¿por qué salía a buscarlo afuera todos los días? Cuando uno diría, es un malagradecido, ahí está, se llevó todo, ahí está el malagradecido y demás. O sea, ningún padre desearía eso en su sano juicio, ¿no? Digo, si el día de mañana, y Dios nos guarde, pero si el día de mañana Lenka se rebela contra Dios, si el día de mañana Lenka se va de la iglesia, no voy a dejar de amarla. Si el día de mañana Lenka tiene su rechazo hacia la iglesia por un montón de cuestiones, no va a dejar de ser mi hija. No voy a dejar de amarla. Obviamente que voy a desear con todo mi corazón que ella vuelva al camino del Señor. Pero nunca voy a desear que le pueda ir mal. Y digo, y si nosotros que somos imperfectos podemos amar de esa manera, ¿cuánto más Dios? Digo, Dios no disfruta de que nos caemos. Dios no disfruta de nuestros golpes. Dios no dice, Dios no nos echa en cara las cosas. ¿Y quién te mandó? O sea, bueno, ¿el que quiere celeste? Ese no es Dios. Pero claro, tenemos esa imagen distorsionada que nos vendió la religión. Tenemos esa imagen distorsionada de un Dios que a veces no quiere, que a veces está de malas, que a veces está complicado. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Pero cuando Dios obra, el resultado es poderoso. Cuando Dios interviene, todo es diferente. Pero Dios tiene el momento oportuno para cada cosa. Dios tiene el momento indicado, la respuesta justa. Porque eso es lo que dice su palabra. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, donde estamos nosotros, tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vamos a ser presionados muchas veces por el entorno, por la realidad. Vamos a ser presionados muchas veces a tomar decisiones erróneas. A mi mamá le decía, Marta, deja de orar por Daniel. Deja de orar por Daniel. Si quiere hacer las cosas mal, deja de orar por tu hijo. Y bendita la vieja que no dejó de orar. Porque claro, la presión te va a llevar a decir, ya fue, ya está. Déjalo. Ya fue, dejá. Si ya no tiene más arreglo, ¿para qué? Sos la loca que ora todos los días, dejate de embromar. ¿Hace cuánto orás? No, olvídate. Sos el loco que piensa que su familia va a cambiar, dejate de embromar, actualizate un poco. Y claro, la presión nos puede llevar a pensar que un consejo de amigos es un Pedro diciéndole a Jesús, Señor, que nada de esto te acontezca, por favor, cuando decía que se iba a morir. Es un Pedro diciéndole a su amigo Jesús, por favor, no, ni se te ocurra morir en la cruz. Y Jesús diciéndole, salí de acá, Satanás. O sea, imagínense si el compañero de Jonatán decía, mirá, Jonatán, todo bien, yo te rebanco con toda, vos me conocés, pero está complicado subir eso, ¿eh? ¿Vos te acordás cómo se llaman estos? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Y bueno, papá, y bueno, ese sería yo. ese sería yo. No, Jonathan, está complicado. No. O sea, de solo mirarlo me resbalo ya. Ese sería yo, claramente. Ahora, el escudero, ¿qué le dice? Vamos. Si nos matamos los dos. Vamos, estoy con vos. Estoy con vos. Muchas veces vamos a ser presionados, claro. Pero qué bueno es actuar no por presión del entorno, sino que actuamos conforme a la palabra que Dios puso en nuestras vidas. Actuamos conforme al propósito que Dios puso y pone sobre nuestros corazones. Solo así la victoria está asegurada. Termino. Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículos 16 al 18, y dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
¿no? Ya empieza a doler un poco más las cosas. Le dije estos días a Lea, tengo que ir al oftalmólogo, ¿no? Porque de pronto se me empiezan a borronearse estas cosas y ya me pone mal, ya me pone mal. Asumí la caída del pelo, hermano, pero esto me está costando todavía, ¿no? Digo, claro, y uno dice, bueno, y los 40 me están cantando el cumpleaños hace rato. Que los cumpla, ¿no? Bendito Dios. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, esta situación que hoy estás pasando, este problema que no te deja dormir, esta situación que está en tu cabeza hace días, que no podés resolverla, esta leve tribulación momentánea, este pequeño problema, pero ¿cómo pequeño? Claro, es que Dios lo ve así, es que para Dios es un pequeño problema, para Dios es una leve tribulación momentánea. Solo está produciendo y va a producir en tu vida, en mi vida, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque ese es el proceso. Porque esos son los días que vienen por delante. La mano de Dios nunca dejó de estar, en ningún momento, y nunca va a dejar de estar. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué son las cosas que se ven? El diagnóstico médico, el número que hay que pagar, la carta del abogado, lo que ven tus ojos en casa, lo que ven tus ojos cuando abrís la heladera, la alacena. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son, ¿qué cosas? Temporales. Las que se ven son temporales, un día se terminan, un día se acaban. Pero las que no se ven son eternas, que son las que deseamos y Dios desea que abunden sobre nuestra vida. Una vida invertida en Dios, ¿no? Es una inversión productiva que va a traer cambios determinantes para nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor, gracias, porque en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, Señor, en medio de la vida que llevamos, de las obligaciones, las responsabilidades, siempre estás, Señor, esperando que invirtamos nuestra vida en tu presencia. Siempre estás esperando con bendiciones, siempre estás esperándonos con una respuesta, siempre estás esperándonos, Señor, con nueva esperanza, con nuevo ánimo, con nueva fe. Siempre hay una palabra, Señor, para nuestras vidas. Así nos esperás, Señor, deseosos de hablarnos cada día, Señor, deseosos de escucharnos cada jornada, deseoso de intervenir en nuestras circunstancias, deseoso de obrar el milagro. Así nos esperás en medio de nuestro caos, en medio de nuestras corridas, en medio de nuestras obligaciones. Siempre estás con brazos abiertos, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestro estrés, en medio de todo está tu compañía, Señor. Lo que cambia nuestro ser, siempre, Señor, sos lo que cambia nuestro corazón. Siempre sos lo que nos ayuda a tener paz en el medio de la tormenta. Señor, siempre vas a ser la mejor inversión del día. Siempre vas a ser la mejor inversión de nuestra jornada. Siempre vas a ser la mejor inversión que va a redundar en bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre los matrimonios, sobre nuestros hijos, Señor, sobre el ministerio, sobre nuestras tareas. Siempre va a ser la mejor inversión tu presencia, tu persona. Por eso queremos, Señor, invertir nuestra vida en vos. Por eso, Señor, queremos que en nuestra jornada, que en nuestro día a día puedas estar. Señor, que nos acompañes en medio de cada proceso. Señor, que nos acompañes en medio de cada leve tribulación momentánea. Porque está trabajando en nosotros, porque está produciendo en nosotros un mayor y excelente peso de gloria.